Buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Guillem Royo y soy del equipo de Marketing de Atlanter. Bienvenidos a este webinar sobre estados de información no financiera y el nuevo informe de sostenibilidad. Para ello contamos hoy con dos profesionales con amplia experiencia en materia, Javier Fernández León y Cristina Vadillo Cortés, expertos en el área de contabilidad de Atlanter. Ambos trabajan diariamente con compañías que ya están afrontando este cambio normativo. Así que lo que vais a escuchar hoy no es simplemente teoría, sino que también es experiencia real. Antes de empezar, os adelantamos que al final de la sesión destinaremos unos minutos a responder vuestras preguntas y, bueno, podéis ir dejando a lo largo del webinar en el apartado de preguntas y respuestas que hemos habilitado. Así que, sin más, damos paso a nuestros ponentes. Cristina, cuando tú quieras. Vale, muchas gracias, Guillem. Bueno, buenos días a todos. Soy Cristina Vadillo. Me voy a centrar un poco en la parte del informe del estado de información financiera, quién está obligado a presentar este informe y un poco los contenidos. Y luego, pues, daré paso a mi compañero Javier, que hablará un poco de todas las novedades y qué es esto del informe de sostenibilidad. ¿Vale? En primer lugar, tenemos... es un EINF, ¿vale? Pues bueno, un EINF es un informe anual que es obligatorio para algunas empresas en el cual se detalla el impacto y el desempeño en sostenibilidad y responsabilidad corporativa. Está regulado en la Ley 11/2018 y abarca pues, áreas como medioambientales, sociales, derechos humanos, anticorrupción y gestión de empleados. El objetivo más clave que tiene es la transparencia, proporcionar pues, información clara, comparable sobre el desempeño no financiero de la empresa. La sostenibilidad, que es un poco contribuir pues, a una economía pues, más sostenible, alineada con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. La gestión de riesgos para ayudar a identificar y gestionar esos riesgos no financieros que puedan afectar en el rendimiento a largo plazo. La evaluación también del impacto, de mostrar un poco cómo la organización impacta en la sociedad o en el medio ambiente, en los derechos humanos. La reputación y la confianza, ya que pues, mejora la reputación de la empresa y la confianza de los distintos grupos de interés. Y un poco pues, cumplir con esta legalidad, ¿no? de esta ley 11/2018 y con las distintas normativas de la Unión Europea. Vale. Los tipos de EINF, bueno, pues podemos decir que tenemos dos tipos de EINF, de estado de información no financiera. Esto, uno de ellos es el que se incluye en el propio informe de gestión, que estará un poco pues, como camuflado en ese informe de gestión que presentamos en las cuentas anuales. Y por otro lado tenemos como lo que sería el estado de información financiera completo o complementario, que sería un documento aparte que se confecciona y que se aporta con esas cuentas anuales independiente total del informe de gestión y de las propias cuentas anuales. Después vamos a ver un poco quién estaría obligado, ¿no? Que es la mayor pregunta que nos puede surgir, si estoy obligado o no a presentar este informe con mis cuentas anuales. Bueno, pues van a estar obligados a presentar el EINF tanto individual como consolidado, las sociedades de capital, en primer lugar, las entidades de interés público y luego pues las sociedades que tengan más de 250 trabajadores y que durante 2 ejercicios consecutivos reúnan al cierre del ejercicio al menos una de las 2 circunstancias siguientes. Por un lado sería que tuviéramos un total activo superior a 20 millones de euros. Y por otro lado sería que tuviéramos la cifra de negocio superior a 40 millones de euros. Es decir, si nosotros tenemos 250 empleados, pues miraremos uno de estos 2 límites y si cumplimos con uno de los 2, estaríamos obligados a hacer este informe. Es importante tener en cuenta que estos límites se tienen que ver tanto a nivel individual como consolidado. Es decir, si nosotros tenemos un grupo de sociedades que realizan cuentas anuales consolidadas, habrá que ver a nivel grupo si se superan los límites establecidos con todo el grupo. Lo más importante es que si una empresa que pertenece a un grupo extranjero, la filial española puede estar obligada a presentar ese EINF en sus cuentas anuales. ¿Vale? Y luego, por otro lado, hay que tener muy en cuenta que una vez que se esté obligado va a haber que cumplir una serie de obligaciones, que es que debe estar verificado por un prestador de servicios de verificación independiente, ¿vale?
Se deberá publicar en la web corporativa de la empresa, es un requisito obligatorio, y su acceso debe ser público y gratuito, y se va a cumplir la obligatoriedad presentándolo, como digo, en las cuentas anuales. Va a ser un añadido que presentemos con todos los demás documentos. Esto es importante porque son como requisitos imprescindibles que se deben de tener en cuenta cuando cumplamos esa obligatoriedad. Por otro lado, bueno, pues, ¿qué contenido vamos a tener en este informe, ¿no? Vamos a partir de un documento. A ver, aquí no hay una normativa concreta, como por ejemplo pasa pues, en las cuentas anuales, ¿no? Que nos dan una memoria donde sabemos qué notas deben de aparecer. Esto es un poco más o menos similar. No hay una normativa concreta que diga cómo estructurar este informe, pero sí que nos dice qué puntos obligatorios deben aparecer en él, qué información obligatoria debe de reflejarse. Entonces, por el momento no han sacado otra cosa. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sí o sí debo de poner en este informe. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que se puede dividir en 5 apartados clave. El primero de ellos va a ser los aspectos generales de la empresa. Estos aspectos generales van a explicar un poco pues, el modelo de negocio de la empresa, las políticas que aplica, brevemente, las políticas que aplica esta empresa, que luego las vamos a detallar en los siguientes apartados del propio informe, los principales riesgos que tiene esta sociedad y un punto muy importante y que es novedad, que hasta ahora en el estado de información no financiera no teníamos y que luego, como comentará mi compañero Javier, vamos a ver dentro de esas novedades, es que vamos a tener que analizar la doble materialidad. Un poco, pues, ver que dentro de esas áreas, según la actividad que yo tengo de mi empresa o de mi grupo de empresas, cuál es la que más influye, la que más es más importante dentro de ello, pues por eso, por el tipo de actividad que pueda tener. En segundo lugar, vamos a tener la información medioambiental. Esto afectará más a algunas empresas que a otras por el tipo de sector en el que se encuentren y el tipo de actividad que conlleven. Esto habrá empresas que no tengan mucha información en este sentido o mucho que aportar porque no afecten tanto al medio ambiente, y habrá otras que, pues, por su tipo de actividad tengan bastante relevancia y podrán contestar a bastantes más puntos obligatorios de los que exige la normativa. Entre ellos, pues, bueno, el impacto medioambiental que tiene la sociedad, como digo, por el tipo de actividad, las emisiones de CO2 o sustancias nocivas que pueda tener, el consumo de recursos, pues ya sea el consumo de energía, el consumo de agua, la participación en fundaciones y acuerdos medioambientales en los que esté involucrado la sociedad. Y luego, pues, como parte de novedad que tendríamos de estos puntos que os digo que entrarían con el nuevo informe de sostenibilidad, serían los riesgos o el impacto del cambio climático, que nos está, según nuestra empresa, pues en qué nos ha impactado esta parte del cambio climático en nuestra actividad, las medidas de protección que tenemos de la biodiversidad y el ecosistema, si aplicamos algún tipo de medida, pues porque nuestra actividad esté bastante relacionada con el medio ambiente y pues podamos aplicar algún tipo de protección, ¿no? Adicional. O los objetivos ambientales o metas que tengamos para un futuro. Esto también es muy importante, sobre todo porque la nueva normativa se centra un poco en eso, ¿no? En la sostenibilidad del medio ambiente y ver un poco dónde puedo ayudar dentro de lo que es mi actividad, pues en qué puedo ayudar al medio ambiente y con el cambio climático y el ecosistema y todo. La información social sería el siguiente apartado clave que podríamos tener, que sería un poco pues el empleo. Aquí se van a poner qué trabajadores, qué empleados tengo, tanto por sexo, diferenciados por sexo como por categoría. Vamos a tocar, es un punto muy importante, el punto de la igualdad. La igualdad se debe decir, pues incluiremos políticas de igualdad que se tengan en la empresa, información sobre la brecha salarial que pueda existir. Las condiciones laborales, pues por ejemplo, el tipo de jornada que podemos tener según el convenio que aplicamos en nuestra empresa, las políticas de conciliación, el teletrabajo, las bajas de maternidad, paternidad, todas estas ayudas y pues que se pueden dar a los empleados, ¿no? para llevar mejor y contribuir a los derechos humanos. Luego, formaciones y salud laboral, pues todas las formaciones que podamos haber impartido durante el ejercicio a los trabajadores para ayudar a gestionar tanto sus funciones profesionales
como formación a nivel general de la propia empresa y que ayude a estos derechos humanos y a una mejor, tener un mejor ambiente en el mundo laboral dentro de la empresa. Luego, medidas y recursos de prevención de riesgos laborales o también canales éticos de denuncias internas que tengamos en nuestra empresa y alguna medida o algún sistema también de denuncia contra el acoso, pues todo este tipo de políticas sociales, ¿no?, que puede haber en nuestra empresa, las tendremos que informar. Y luego también tendremos la parte de anticorrupción, donde tocaremos un poco las políticas y los programas de ética empresarial, de anticorrupción, de lucha contra el soborno. La parte nueva que tendríamos en este área sería la parte de auditoría interna y mecanismos de control que podamos estar llevando a cabo en nuestra empresa, pues esto también tendremos que informarlo. Como decía, el código ético o formaciones impartidas en esta materia que también se den a los empleados o a otras empresas, lo podemos también incluir. Las aportaciones que nos hagan, que hagamos nosotros a entidades sin ánimo de lucro, esto también debe estar informado si lo hacemos. Políticas de compras y ventas, con tanto pues, cómo recibimos, cómo hacemos las compras a nuestros proveedores, con qué proveedores trabajamos, las ventas, pues cómo las gestionamos, cómo se hace ese proceso de venta. También si existe algún buzón de quejas para clientes, todos estos puntos los podemos incluir y los debemos incluir en el informe. Y por último, comentaríamos un poco pues, lo que es la información fiscal de la sociedad, pues qué beneficios se han obtenido, un poco por países, si vendemos a distintos países, pues un poco el mercado, ver un poco si es internacional, nacional y un poco pues, porcentajes de ventas por países. Esta es un poco la estructura que más o menos debería de tener el informe. Es verdad que si al final, dependiendo de la actividad, va a haber áreas que van a tener más peso y áreas que vamos a poder informar menos, pero deben de estar todos estos puntos, por lo menos, indicados en el propio informe. Y ahora, pues, voy a dar paso a mi compañero Javier, que os va a explicar la parte de novedades y del informe de sostenibilidad. Vale, muchas gracias, Cristina. Pues si puedes pasar a la siguiente diapositiva, eso es. Bueno, el cambio fundamental que vemos es la normativa base que tenemos en el informe de sostenibilidad, ¿vale? En el EIM teníamos la ley 11/2018, aquí entramos en el CSRD, ¿vale? Que es la directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa, ¿vale? Esta normativa entra dentro de toda la Unión Europea y lo que se busca es que los informes tengan la misma estructura en todos los países, ¿vale? Porque lo que nos encontrábamos es que depende del lugar donde nos encontrásemos, el informe tenía unas características u otras, ¿vale? Esto es importante cuando tenemos un grupo de empresas que todo esté bastante alineado, ¿vale? Siguiendo con esto, los estándares comunes también han variado. Antes nos centrábamos en la normativa GRI, ¿vale? Y ahora pasamos a las ESRS. También es común para toda la Unión Europea y aquí se divide en dos áreas fundamentales, que son normas transversales y normas temáticas. Las transversales son los requisitos generales y la información general, ¿vale? Es un poquito parecido a lo que teníamos en el EIM. Las normas temáticas, normativa ambiental, social y de gobernanza. Como podemos ver, el global del informe es muy parecido. Lo que cambia sobre todo es el detalle que nos pide en cada uno de los puntos, ¿vale? Otro punto importante es qué empresas están obligadas a presentar en los próximos años este informe. En el ejercicio 2025, que presentaremos ahora en 2026, es el primer año en el cual se presenta el informe de sostenibilidad y, como podemos ver, los umbrales son muy parecidos. Incluso sube en algún caso, ¿vale? Como es el total de activo o cifra de negocio. La gran diferencia la veremos con las empresas pymes cotizadas, ¿vale? Que para el informe de 2026, que se presentará en 2027, tienen la obligación de presentarlo.
En conclusión, toda empresa cotizada, menos si son microempresas, van a tener esta obligación. Sí que es cierto que para poder adaptar todo lo que conlleva hacer este informe, nos han dejado un plazo voluntario de 1 año más, ¿vale? Pero esto hay que solicitarlo, si no, pues las empresas deberían empezar desde ya a tener registrada la información necesaria. Em, y poco más a nivel global de la nueva normativa. Entonces, Cris, si puedes pasar a la siguiente. Vale, aquí vemos un cuadro donde se ve un poquito más claro, ¿no? Las diferencias. Esto es un resumen de lo que hemos comentado. Normativa para ley, Ley 11/2018, CSRD para el informe de sostenibilidad. ¿Para quién es obligatorio? Para ley, una serie de empresas. Para el informe de sostenibilidad, cada vez se está haciendo que más empresas entren en este baremo. ¿Qué tipo de enfoque tiene cada informe? Al final el EIMF tenía un informe, un impacto no financiero, buscaba dar pues esto, ¿no? Qué tipo de políticas tiene la sociedad, trabajadores, brecha salarial. Pero aquí, aparte de todo eso, que nos lo siguen pidiendo, es cómo se integra en la estrategia empresarial. Al final vamos a tener que poner tanta información que va a ser importante para tomar decisiones en un futuro, tanto de la sociedad como del grupo. Contenido, lo que hemos comentado, ¿no? Será una estructura mucho más estandarizada para que tenga el mismo criterio en diferentes países de la Unión Europea. Cambian los estándares en los que nos fijamos en el informe, de las GRI a las ESRS, ¿vale? Las GRI sí que tenían un carácter más voluntario, ¿vale? Había muchas GRI que no era necesario quizá indicarlo en el informe. En las SRS pasa a ser bastante más obligatorio. Y si hay algo que no es material, deberemos indicarlo en el informe. ¿Vale? Y aquí pues llegamos seguramente al cambio más grande que hay, que es el tema de la materialidad. Ahora en la siguiente diapositiva, cuando pasemos, lo veremos, pero ahora de momento que nos quedemos, ¿no? El EIMF tenía una materialidad simple y ahora tenemos una doble materialidad. Y por último, tema de sanciones. Sí que es cierto que no tenemos sanciones específicas por el informe de sostenibilidad o anteriormente el EIMF, y lo que hacemos es, estamos bajo el régimen general de cuentas anuales. Entonces, sí que es cierto que hemos ido viendo durante los últimos meses más sanciones de este tipo, ¿vale? Tanto de cuentas anuales como de estados de información no financiera que quizá no estaban del todo con la información verificada, ¿vale? Están poniéndose un poquito más serios, pero de momento no tenemos un régimen sancionador reforzado solo para este tipo de informes. Entonces, si puedes pasar a la siguiente. Perfecto. Entonces, aquí hablamos ya del contenido clave del informe de sostenibilidad. Hay que tener en cuenta que todo lo que ha contado Cristina sigue estando vigente en este informe, ¿vale? Hay que indicar los mismos apartados, pero dando un poquito más de información. Entonces, contenido clave, doble materialidad. ¿Qué es esto? Es cómo afecta el entorno en la empresa y cómo afecta la empresa en el entorno, ¿vale? Esto es importante porque antes solo iba hacia una dirección. Ahora hay que tener en cuenta todo. Y aquí se puede distinguir dos tipos de materialidad, ¿vale? Que es la de impacto y la financiera, ¿vale? La de impacto, ¿qué hace referencia? Hace referencia al medio ambiente, a las personas, a la sociedad. La financiera hace referencia a cómo todos estos factores pueden afectar al resultado del grupo. Al final, con esto nos hace analizar qué riesgos tenemos en el día a día de nuestra empresa, incluso a partir de las políticas que hagamos para resolver estos problemas, qué oportunidades nos salen, ¿vale? Para mejorar nuestra forma de trabajar. Otro dato importante, pasan a ser los datos cuantitativos obligatorios. Hasta ahora en el EIMF era posible indicar por escrito alguna política o algo que fuese material para el grupo. Ahora, aparte de indicar esto, hay que ver de qué manera se puede cuantificar.
¿Por qué? Porque es importante ver cómo se evoluciona con el paso de los años y si realmente las políticas que estamos aplicando están surgiendo efecto. ¿Vale? Pues es muy importante que el EINF tenga una consistencia a lo largo del tiempo y ver cómo está evolucionando. Y por último del contenido, al final, que estemos viendo todo esto dentro del grupo, lo que hace es que tenga mucha importancia en la estrategia empresarial. ¿Vale? Es lo que se busca con este informe, que no solo sean datos no financieros, sino que también nos ayude a tomar decisiones. Entonces, puedes pasar a la siguiente. Aquí vemos un poco lo que hemos comentado del régimen sancionador, ¿vale? Cada país de la Unión Europea tiene su propia legislación, ¿vale? Como hemos dicho, no hay nada uniforme para todos los informes, entonces, actualmente en España estamos bajo el ICAC y el CNMV, ¿vale? Para las empresas cotizadas. El régimen sancionador será el mismo de las cuentas anuales, ¿vale? Lo que hemos comentado, se pondrá bastante énfasis en que la información que pongamos en el informe sea correcta y están empezando a llegar ya pues, sanciones por este asunto. ¿Vale? Yo creo que en los próximos meses sacarán un régimen específico para controlar más de todo esto. Pero de momento seguimos con el régimen general, que es el del ICAC y el del CNMV. ¿Vale? Y la siguiente vamos a hablar un poco de qué conclusiones sacamos del informe. Ha pasado de ser un documento informativo para convertirse en una herramienta de gestión empresarial. ¿Vale? Esto es importante. Cada vez más empresas están teniendo la obligación de presentar este informe, por lo que recomendamos a las pymes cotizadas que empiecen a trabajar desde hoy a ponerse al día con recaudar toda la información. ¿Vale? Llevamos años haciendo el estado de información no financiera y sabemos que cuando dejamos todo para cuando se cierra el ejercicio es complicado recaudar toda la información. ¿Vale? Necesitamos muchos datos de personal, de datos de energía, de contaminación, brecha salarial, formaciones. Es un trabajo bastante largo que es importante ir haciéndolo durante todo el año. ¿Vale? ¿Qué más? Al final, no cumplir con el informe de sostenibilidad ya no solo supone un riesgo, ¿no? Legal y económico por las posibles sanciones que te puedan venir o porque las cuentas anuales te vayan a venir negativas. Al final, está afectando a la transparencia, a la reputación y a la confianza de los inversores y de los grupos de interés. Cada vez más inversores, más clientes miran mucho más de lo que es tema financiero. Les interesa cómo se comporta la empresa o el grupo con el medio ambiente, cómo se trata a sus trabajadores, incluso posibles trabajadores que quieran entrar al grupo a trabajar. Ya no solo se miran las condiciones salariales, sino se mira, oye, hay brecha salarial, hay política de desconexión digital, hay canal de denuncia por si pasase algo dentro de la empresa. Entonces, es importante que todos estos datos estén bien incorporados en el informe, estén bien verificados, porque puede ser algo que haga que tengas un valor añadido con el resto de empresas del sector. Entonces, por mi parte, solo esto, no queremos entrar mucho en materia de cómo se rellena la doble materialidad, porque al final dependerá mucho del sector en el que estemos, dónde estemos situada la empresa, en qué momento estemos. No sé si hay una guerra de Ucrania o si no lo hay. Es decir, hay que analizar todo punto por punto para ver de qué manera afecta todo el entorno en nuestra sociedad, ¿vale? Entonces, era un poco informaros de lo que es el informe y de cómo afrontarlo. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta. Mira, Javier, parece que nos llegan las primeras preguntas. Sí, si os parece, os las lanzo. Sí. La primera sería, es el primer año que tengo obligación de presentar el estado de sostenibilidad. Anteriormente, tengo que presentar los datos comparativos.
Bueno, pues en este caso no habría que presentar los datos comparativos. Al ser el primer año de obligación, haríamos un poco como con las cuentas anuales, ¿no? Únicamente pues indicaríamos los datos de ese ejercicio en cuestión y al principio del informe sí que comentaríamos un breve párrafo en el que pusiéramos pues, que es nuestro primer año de obligación y que por eso no se muestran esos datos comparativos. Muy bien. Os lanzo la segunda pregunta. Si alguno de los información no aplica, ¿qué debo hacer? Bueno, pues esto nos ha pasado varias veces que, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Luego se monta una estructura del informe y luego, pues dependiendo del tipo de actividad que tengamos en nuestra empresa, pues hay cosas que podremos indicar y hay otros temas en los que, pues a lo mejor no nos aplican. Y esto simplemente introduciremos pues un apartado obligatorio, ¿no? Pero pondremos en ese párrafo pues simplemente, oye, pues por el tipo de actividad que tengo, este apartado no me aplica o daremos una pequeña información, aunque sea mínima, que podamos hacer. Por ejemplo, esto nos ha pasado mucho con empresas que a lo mejor la parte de medio ambiente, pues por su tipo de actividad no tienen tanto que detallar, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor hemos puesto simplemente pues, temas de reciclaje o temas de energía, consumo de agua, etcétera, pero a lo mejor no tiene una política medioambiental como tal o de la biodiversidad o que no les afecta el cambio climático en ese sentido para llevar a cabo su actividad, pues pondremos un párrafo, diremos pues por el tipo de actividad de la empresa, que es el que se indica, no nos afectaría este punto. Os lanzo la tercera pregunta. Una pyme, ¿a partir de qué año tengo que mirar la obligación de presentación? Vale, si es una pyme que no es cotizada, de momento no tiene obligación de presentar el estado de información financiera ni el informe de sostenibilidad, ¿vale? Así que estaría exento de momento. No sabemos si con el paso del tiempo este límite se irá reduciendo para que muchas más empresas entren. Si eres una empresa cotizada a partir del 2026, es decir, cuando acabe el ejercicio 2026, en el ejercicio 2027 tendrás que presentar este informe. Es como hemos comentado antes, ¿vale? Se puede ampliar un año, ¿vale? La obligación de la presentación, pero tendrás que solicitarlo voluntariamente. Entonces, para las empresas que no lo soliciten, pues habría que empezar en este año ya a preparar todo para que la confección del informe se vaya haciendo y se verifique en el momento de pasar la auditoría. Vamos con la siguiente pregunta. Si el total de los empleados es inferior a 250, no tengo obligación directa a presentar. ¿Debo mirar los límites igualmente? Bueno, pues esto es un poco lo que comentábamos con esos límites. Está bien esa pregunta porque es verdad que es lo que crea un poco más de duda. Si miramos el número de empleados, lo primero, si no tenemos más de 250 empleados, no existe esa obligación de presentar el informe, estaríamos ya exentos. Si miramos ese límite de los empleados y superamos los 250 empleados, entonces es cuando nos iríamos a ver los otros dos límites, la parte del total activo y la parte de la cifra de negocio. Esta parte de activo y esta parte de cifra de negocio, con los nuevos límites que comentaba mi compañero Javier, que han aumentado, tendríamos que verla si se cumple una de ellas durante 2 años consecutivos. Si tengo más de 250 empleados y supero el total de activo durante 2 años consecutivos, presento. Si tengo más de 250, supero la cifra de negocio, presento. Si tengo más de 250 y no supero ninguna de las dos otros límites, no tendría obligación de presentar, a pesar de tener los 250 empleados. Pero tienen que cumplirse esas 3 normas. Sí que es cierto que primero se miran los empleados y después continuamos con el resto de límites. Vamos con otra pregunta. ¿Quién puede verificar el informe? A ver, la verificación la pueden hacer varios tipos de entes. En primer lugar, entidades acreditadas por la ENAC, ¿vale? ¿Qué más? Auditores de cuentas con un registro oficial y verificadores independientes acreditados, ¿vale? Todas estas personas no es necesario que sean auditores de cuentas solamente, sino verificadores independientes también podrían realizar la verificación. Es importante
separar la confección de la verificación, ¿vale? La confección se puede hacer internamente o se puede contratar a empresas independientes expertas en este tema. Lo que sí, la parte de verificación es importante que sea alguien independiente. Auditores internos no podrían realizar esto, por ejemplo, ¿vale? Siempre son personales externas a la sociedad o al grupo que luego cuando firmen quede claro que son independientes acreditados al grupo de empresas. Os lanzo otra pregunta que nos dejan aquí en el chat. ¿Vale? Es nuestro primer año. ¿Se puede pedir extensión para este año todavía? No, para este año no, porque este año no son pymes las que están obligadas. Es decir, entendemos que tienes obligación por superar 2 límites de los últimos 2 años, entonces tienes la obligación de presentar el informe de sostenibilidad, aunque sea el primer año. Sí que es cierto que no tendrás que poner los datos comparativos del año anterior, ¿vale? Como ese primer año que tienes esta obligación, te exime de preparar lo comparativo. Genial. Nos dejan unas cuantas preguntas más, pero vamos a contestarlas posteriormente por mail, si os parece. Y con ello llegamos al final del webinar y antes de despedirnos nos gustaría compartir algunos mensajes finales. Bueno, primero de todo esperamos veros en próximos webinars de Atlanter. Para ampliar la información tratada hoy podéis consultar nuestro blog y para no perderos ninguna novedad os animamos a seguirnos también en nuestra cuenta oficial de LinkedIn. También os recordamos que recibiréis la presentación del webinar por correo electrónico y en relación con las preguntas que no haya dado tiempo a contestar durante la sesión de hoy, nos pondremos en contacto con vosotros para poder resolverlas. Y bueno, si tras el webinar tenéis dudas sobre vuestra situación concreta, os animamos también a contactar con nuestros profesionales. Gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestras preguntas y por el interés. Y, por supuesto, gracias también a Javier y Cristina por compartir su conocimiento. Y esperamos que la sesión de hoy os haya resultado útil y que tengáis muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.